Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Ya estamos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro, por supuesto, con todo lo que el productor quiere saber respecto a la producción agropecuaria. Vamos a comenzar el programa con una nota que va a tener su continuidad mañana. Usted sabe que después del levantamiento de la cosecha gruesa, y particularmente en los lotes donde se ha sembrado soja, una de las preocupaciones que tienen que tener los productores y especialistas está vinculada a la cuestión de la cobertura en el suelo. Esto que puede llegar a ser una problemática profunda si se hace soja, que puede llegar a tener una respuesta totalmente distinta si se ha hecho maíz o sorgo. Es una cuestión que a veces le quita el sueño. ¿Qué cultivo tiene que realizar para tener cobertura el productor durante el invierno? Bueno, allí aparecen numerosos ensayos, pero hay uno en particular al que le queremos prestar atención por la variabilidad de distintos cultivos para tratar de determinar cuál es el que mejor cobertura tiene precisamente después de una campaña de soja. De esta manera vamos a hablar con el ingeniero León Murúa del INTA Jesús María, ensayo de cultivos de cobertura, y vamos a ver de qué manera ha trabajado el INTA de Jesús María para determinar cuál es el mejor cultivo de cobertura para el invierno. Ingeniero León Murúa, ¿qué es el cultivo de cobertura? ¿A qué se le llama? ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto cuando se trabajan a veces con criterios que no son los adecuados a la hora de la rotación de cultivos? Bueno, vamos a arrancar un poquito antes y digamos que en Argentina el sistema de siembra directa está generalizado dentro de lo que es la agricultura de cosecha. Y bueno, al programa lo ven agricultores, ganaderos y público en general. Siembra directa es un sistema de siembra en el cual el suelo no se mueve. Queda quieto, no hay arados, no hay rastras, no hay dientes, no hay absolutamente nada, y los cultivos se suceden uno tras de otro, según las épocas de siembra, a través de maquinaria adecuada y el uso de herbicidas y fertilizantes para que sean aprovechados por los cultivos. Haciendo esta primera explicación de lo que es la siembra directa, para nuestra región del norte de Córdoba y gran parte de la Argentina, los cultivos de verano son maíz y soja. Hay otros cultivos como sorgo, como girasol, pero digamos, los que llevan la preferencia de los agricultores son el maíz y la soja. Esta secuencia de maíz y soja dentro de los lotes hace que la cobertura o los restos que queda del cultivo una vez cosechado deba permanecer en el suelo en forma superficial, ya que, como dije recién, no hay arados, no hay rastras, no hay nada, no se incorpora al suelo, queda sobre el suelo y se inician, dan comienzo los procesos de degradación de esa materia orgánica, que finalmente pasa al suelo, a través del oxígeno del aire se oxigena, se oxida, los nitritos forman nitratos y finalmente esa es la forma como el cultivo siguiente lo aprovecha. Digamos que en Argentina se cultivan más o menos 15 millones de hectáreas de soja y se cultivan algo menos de 5 millones de hectáreas de maíz, bastante menos de 5 millones de hectáreas. Si la preferencia de los agricultores está realizar maíz y soja en partes más o menos iguales, debiera haber la misma superficie de maíz y de soja.
Pero vemos que no, hay una desproporción muy grande. Y según algunos lugares, la desproporción es aún mayor, muchísimo más soja que maíz. Por lo tanto, el aporte de rastrojos como cobertura para los sistemas de siembra directa pasa a ser un tema importante dentro del esquema de rotación y de mantenimiento de la estructura y de la fertilidad de los suelos. Y cuando se habla de estructura y fertilidad de los suelos, se tiene que comprender que sobre los 20 centímetros de la capa superficial está la riqueza y la vida del mundo. Entonces eso es lo que el agricultor hoy debe cuidar. Muchos ya han tomado conciencia de eso, productores, ingenieros agrónomos, colegas, universidades, centros de investigación, que están viendo que esta rotación o esta secuencia de cultivo de maíz y soja no es lo suficientemente sólida como para que continúe en el tiempo. Entonces se busca que detrás de un cultivo de soja que deja poca cobertura, pocos rastrojos en el suelo después de la cosecha, deba ser incorporado un cultivo invernal que con el tiempo, 3, 4 meses, 120, 150 días, se seca con un herbicida y queda todo ese material remanente como cobertura para el cultivo que sigue. Es decir, la cobertura que la soja no dejó. La cobertura que la soja no dejó. Digamos, en proporción, un maíz le deja más o menos, números grandes, ¿no? Pintamos con brocha. Números grandes, la misma cantidad de grano es lo que el maíz le deja como rastrojo o como chalas. Un maíz de 8.000 kilos, más o menos deja 8.000 kilos de materia seca. Un maíz de 10.000 kilos le puede dejar cerca de 9, 10.000 kilos de materia seca que queda como rastrojo o chalar para que sea incorporado al suelo. La soja no da ni remotamente esa proporción. Una soja de 2.500, 3.000 kilos le puede estar dando en el mejor de los casos 1.800, 1.500, 1.800 kilos de materia seca. Por lo tanto, es altamente deficitaria en lo que hace al residuo de cosecha para mantener la estructura y fertilidad. De ahí viene entonces los cultivos de cobertura invernales como una forma de asegurar que el cultivo que vaya a seguir en la rotación tenga una buena cobertura que le permita mantener la estructura, mantener la fertilidad del suelo y primordialmente ser un determinante de la economía del agua. Es decir, que el agua de lluvia que llega al suelo se mantenga dentro del perfil y no se pierda por humedad o por evaporación o por transpiración de los cultivos. En ese contexto así, digamos, para el norte de Córdoba, la proporción entre maíz y soja vuelve a ser también grande, desproporcionada. O sea, hay unas 500.000 hectáreas de soja, 550.000, y hay no siempre se supera las 100.000 hectáreas de maíz. Entonces hay 5 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. Esta desproporción hace que los agricultores hayan visto que el cultivo de cobertura pasa a ser importante. Nosotros como organismo técnico del Estado hemos visto este problema y sabemos, vemos, escuchamos y hemos decidido en esta campaña 2013 iniciar unos ensayos que se llaman justamente de cultivos de cobertura invernal para ver cuál de estos cultivos en la secuencia de soja sobre soja o soja maíz son los más importantes o los que mejor comportamiento tienen. Para eso hemos planteado un ensayo acá en Estancia La Florida, en Jesús María, que lleva componentes, 2 triticales, una avena, un centeno, una cebada, y hemos incorporado también un cultivo de verano, que es la moa, ya que conversando con algunos productores así, nos dijeron que podía ser interesante sembrarla ahora, que total después en el invierno se va a secar y nos va a dejar una cantidad más o menos apreciable de rastrojo o material como para que quede como cobertura. Esa es más o menos la razón por la cual nosotros hemos planteado esto. A su vez, dentro del esquema del ensayo está, digamos, el muestreo en cada punto para determinar la materia orgánica, nitratos y la humedad en el perfil, que fue lo que se refiere la ingeniera Simón, que es quien ha hecho y quien va a tener a cargo los análisis de suelos. Bueno, eso el INTA ha convocado a un laboratorio privado para que participara precisamente de esta lectura. Sí, efectivamente. A nosotros se nos hacía muy cuesta arriba, casi imposible, realizar muestreos hasta el 1,5 metros de profundidad en distintas secuencias según los horizontes de suelo, con el método manual que lo hemos podido ver, ¿no? Que el método del barreno manual que nosotros lo hemos usado y lo seguimos usando cuando tenemos que hacer muestras de suelo para fertilidad que se hace hasta los 40 centímetros. Cuando uno tiene que ir más profundo, 1,50 metros de profundidad, en distintos puntos del ensayo, eso
del punto de vista físico, humano, se hace imposible. Claro. Por eso lo que hemos convocado a AgroLab de acá de Jesús María, que tiene mucha experiencia, brinda el servicio de muestreos a campo y ellos tienen el equipamiento que, bueno, nosotros no lo tenemos. Bien. Lo último, ingeniero, hemos repasado en toda esta área donde se acaba de levantar una cosecha de soja, también hemos visto cómo ha quedado un campo después de haberse levantado el sorgo y el maíz. Las muestras son clarísimas respecto a la imagen que un cultivo y otro dejan respecto al tema de la cobertura. Sí, tal cual. Ha entrado el sorgo como un componente importante dentro de la secuencia esta de maíz y soja, porque tiene la característica de dejar un rastrojo en pie. La cosecha de maíz, cuando se hace, toda la chala y el rastrojo queda esparcida en el suelo. Y eso los agricultores lo saben muy bien, que cuando llega el invierno seco y los vientos del invierno, toda esa cobertura termina en las banquinas o contra los alambrados y el suelo queda desnudo. En cambio el sorgo, por su estructura y por la forma de cosecha, que se cosecha en la parte superior, la panoja solamente, queda todo el material, o sea, caña y hoja, queda en pie. Y eso permite que al cultivo siguiente sea, digamos, un factor muy importante y favorable para el cultivo que sigue, ¿no? Porque aporta una cobertura que, digamos, en cantidad y en calidad es difícil de superar. Comparado con la soja es muy superior, sin duda, eso lo hemos visto en las imágenes, que la cantidad de rastrojo que queda de una soja es mínimo. En cambio de un sorgo es sumamente, es muy valioso y de una cantidad mayor. Y ahora nos vamos a la pausa en Mundo Agro, en instantes nada más. Y hablando de cultivos, vamos a hablar de toda una novedad, al menos de una cuestión que se les está ofreciendo a los productores como una muy buena alternativa para el cultivo de trigo. Se trata de la cebada cervecera. Días atrás, la firma Oscar J. Pemán Semillas ha hecho un llamado a los productores que quieran realizar o trabajar con este producto durante el invierno. En instantes hablamos con un especialista. La pausa y ya seguimos con más Mundo Agro.